de algo que debe preocupar, pero sobre todo para tomar decisiones y cuidarnos, protegernos. Nos llegó la información de que una alumna de un colegio de Luque está internada por un caso de meningitis bacteriana, que no es la misma a la viral. Y para darle un contexto, porque enseguida vamos a hablar con el doctor Robert Núñez, que es pediatra y nos atiende vía Zoom, tenemos que decir que el pasado 6 de julio ella estuvo en una fiesta de San Juan, al día siguiente en un festejo con sus compañeros de colegio por el inicio de las vacaciones de invierno, y después sí ya comenzaron los síntomas hasta el punto que esta alumna se desvaneció y está internada. El Ministerio de Salud no quiere hablar mucho del tema, pero sí se encuentra buscando a los nexos, se le está haciendo un tratamiento de quimioprofilaxis, le dicen, para mitigar los efectos que pueda tener este tipo de meningitis, porque está la viral y está la bacteriana, que es de mayor cuidado. Por eso, justamente teniendo en cuenta este tema, queremos conversar con el doctor Robert Núñez acerca de la enfermedad en sí y recordar cómo se transmiten, los cuidados que hay que tener sobre esta situación que puede en algún momento afectar a nuestros hijos. Así que, doctor, buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación y a toda la audiencia que siempre está viendo el programa, y realmente muy importante el tema que están tocando también el día de hoy. Bueno, justamente comenzar, doctor, por esta diferenciación que hay que hacer entre lo que es una meningitis viral, que puede ser un poco más leve, pero la bacteriana sí de mayor cuidado. Bueno, en general, yo creo que hablar de meningitis no tiene por qué ser tomado como leve. Es una lesión de las meninges, que son la capa que cubre el cerebro, ¿verdad? Casi el 75% en estudios se ha visto que se da a cuadros virales, el 20% y un poquito más a cuadros bacterianos, y también podemos hablar de hongos que pueden producirlo y algunos efectos de algunos químicos también que pueden producir esta inflamación e infección de la capa que recubre el cerebro. No es para tomarlo como algo leve. Siempre una meningitis es potencialmente bastante grave, de resorte de internación, entonces es como que nos debe llamar la atención. Pero en el caso de que sean meningitis bacterianas, tenemos que considerar la gravedad del caso, y también que esto podía fácilmente pasar a una septicemia, que es la infección generalizada del cuerpo, de todo el organismo. Y convengamos que el cerebro es el centro de nuestro organismo. En el tema de todo lo que pasa tiene que pasar por el cerebro, y imagínense la afectación grave que puede tener y las consecuencias de lo que podría ser una vez que uno salga de esta enfermedad. Por eso de ahí es que tiene que llamarnos la atención, y siempre le llama la atención, y no la atención cuando una infección de una meningitis bacteriana, incluso lo que estabas comentando de hacer una quimioprofilaxis de los contactos que tuvo esta persona. ¿Qué pasa con la meningitis bacteriana? Es una afectación grave que ahora se logró ir bajando la incidencia gracias a la vacunación que se hace en los chicos, gracias al esquema de vacunación obligatorio. Y ahora se están aumentando otros tipos de vacunas que también están combatiendo las bacterias que están dando estas meningitis, ¿verdad? Por eso es muy importante tener en cuenta siempre el tema de la vacunación Sí. y estar atentos siempre a la sintomatología que podría tener. Realmente quería meterme, doctor, porque entiendo que una de las manifestaciones es el dolor intenso de la cabeza, que tal vez alguien pueda relacionar con otro tipo de afección, pero ¿cómo se da el diagnóstico para saber específicamente? Bueno, generalmente, tenemos que llamarlo generalmente, Ujú. hay una presencia de fiebre, ¿verdad? Una fiebre que es bastante persistente en el día y no cede fácilmente. Se le suma la cefalea, que es intensa, se da en toda la cabeza, que posteriormente se le puede sumar incluso vómitos, que ya podría ser una manifestación de una suerte de compresión a nivel de la masa encefálica por la infección, ¿verdad? Entonces ya produce vómitos, cefalea, fiebre. Se le agrega posteriormente lo que nosotros llamamos la rigidez de nuca. La rigidez de nuca es la imposibilidad de hacer este gesto, Ajá. ¿verdad? Fácilmente, porque hay un dolor intenso. No queremos doblar el cuello
porque se produce una rigidez. ¿Por qué? Por la afectación neuronal que tenemos ya. Acordate que el cerebro tiene una médula espinal, ¿verdad? Y se pueden agregar también la fotofobia, que es una fobia, un temor y una molestia intensa a la luz, cualquier tipo de luz que molesta bastante. En los muy pequeños, como ellos no hablan, nosotros tenemos que tener en cuenta la irritabilidad. La irritabilidad es el llanto continuo, que no para con nada, que no se dé con nada, no se tranquiliza la criatura, llora, llora, vómito y fiebre, no tiene que llamar la atención. Nosotros, pediatría y médicos en general, sabemos, inclusive el personal de Blanco, que cuando un paciente pequeño, un niño principalmente, está con un cuadro febril, ya con un dolor de cabeza y se le agrega vómito, es para tener en cuenta ya la posibilidad de una afectación meningia, más sobre todo si tenemos antecedentes anteriores a cuadros respiratorios. Convengamos que primero se inicia con como un cuadro respiratorio o un cuadro de una gastroenteritis, y esos virus o la bacteria pueden subir por el torrente sanguíneo e ir a las meninges, que son, de vuelta les vuelvo a excitar, la capa que cubre el Sí. cerebro. Doctor, ¿por qué es altamente transmisible? Es altamente transmisible porque realmente los virus son fácilmente transmisibles, las bacterias son fácilmente transmisibles, porque generalmente se puede dar por una transmisión directa por las gotitas, pero por la tos que estamos nosotros experimentando muchas veces cuando tenemos un cuadro respiratorio. Esos virus o bacterias ingresan, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, y lastimosamente, en una suerte de uno de los órganos que podría afectar es que esa bacteria vaya y suba al cerebro. Y al subir al cerebro afecta a las meninges, llamado así meningitis. Ahora, ¿qué predispone también? Generalmente, primero, que no tengamos esas vacunas, que son fundamentales como defensa contra esta potencial infección grave. Y segundo, el estado inmunológico muchas veces del paciente también tiende a facilitar esa infección bacteriana. ¿Y qué pasa? Acordémonos, cuando nosotros tenemos un cuadro viral o bacteriano, de un cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal, que son los más comunes, suelen bajar la defensa porque nuestras defensas están combatiendo ese virus o bacteria. Entonces nos deja expuestos a que este tipo de infecciones puedan desarrollarse con más facilidad. ¿Qué franja etaria está más expuesta, doctor? Realmente la franja etaria, cualquier franja etaria podría ser, son mayores, más fácilmente la morbilidad se da en menores a 5 años, o también podrían darse en personas que son más inmunodeprimidas o que tengan alguna patología que haga que sus defensas bajen, ¿verdad? Pero en el caso que ustedes hablaron, también estamos hablando de adolescentes, que Sí. podría darse, niños y adolescentes se han visto, y cuando hemos trabajado en el tema de salud pública, siempre un toque de atención de una meningitis tiene que llamarnos la atención en dos aspectos. Primero, nos vamos a los colegios, principalmente donde estuvo en contacto esa criatura, a conversar con los probables personas que tuvieron contacto con esa gente. Y segundo, se hace una quimioprofilaxis de los que tuvieron en contacto con ese niño o niña que tuvo la infección, una vez demostrado que es generalmente a las bacterias que producen la meningitis. Correcto, doctor. Muy agradecido por todas las explicaciones, por habernos atendido. Un abrazo grande. Yo quisiera Sí, antes por favor. explicarle nomás también que tenemos, hoy me comentaron los compañeros de la región sanitaria de 18ª, que está habiendo la vacuna meningo, que ustedes seguramente algunos ya me habrán preguntado, que se hacían antes en forma privada, ahora está habilitado. Ajá. Hasta este mediados de agosto está liberado a los niños y a los mayores hasta 56 años, una dosis única, y te cubre contra el Neisseria meningitidis, que es el neumococo, una de las bacterias que pueden causar formas graves también de meningitis. Entonces, que la gente tenga en cuenta, que consulte y pueda ir a vacunarse también. ¿En el sistema público entonces, doctor? En el sistema público, así mismo, así mismo. Correcto, bueno, buen dato entonces. Agradecido, doctor, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego. Gracias a usted, el doctor Robert Núñez, pediatra, estuvo conversando con nosotros justamente algo que conviene siempre refrescar, el cuidado que debemos tener.